Ejecutivos AC. Doctor en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho, con mención honorífica con la tesis La discrepancia fiscal de las personas físicas. Catedrático en la Maestría de Impuestos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas en dos periodos, en el periodo de 1993 a 1994, del 2018 al 2019. Miembro fundador y expresidente de la Comisión Fiscal Regional de la Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas. Expositor del área fiscal en diversos colegios de la región Zona Norte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de diversas universidades e instituciones. Director de la firma Santos Reyes, Contador Público SC, asociada a Crown Costler. Especialista en cursos mercantiles, ex síndico del contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Coordinador y catedrático del doctorado en impuestos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Consejero de la Cámara Nacional del Comercio de Zacatecas. Autor de diversas publicaciones en la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contaduría Pública. Autor del libro La discrepancia fiscal en las personas físicas, editado por Thomson Reuters. Bueno, le damos muy cordialmente la bienvenida, doctor, y lo dejamos con las personas que estamos por acá. Sí, muchas gracias, Fanny. Vamos a iniciar. ¿Podré ya compartir? Nada más denme chance de compartir. Gracias, pues buenas tardes a todos acá desde Zacatecas, México. Para mí es un placer, y además una satisfacción compartir con ustedes este tema de la discrepancia fiscal en las personas físicas. Es un tema que no nada más es privativo de nuestro sistema tributario mexicano, sino que es producto de la doctrina tributaria a nivel internacional. Es decir, el modelo que México adoptó desde hace ya buen número de años. Este mismo modelo otros países lo han implementado con diferentes palabras, pero en el mismo sentido. Aquí de lo que se trata por parte de la autoridad, que es la que cobra los impuestos, la que revisa a los contribuyentes, es estudiar qué tan congruente, fíjense bien, qué tan congruente es lo que el contribuyente declara en su declaración anual respecto a lo que realmente gasta, a lo que realmente eroga, a las salidas de efectivo. Y entonces la autoridad en México ha dado pasos agigantados en los últimos años como para poder ir monitoreando a todas las personas físicas, como para poderlas irlas vigilando a través de un acopio de información muy importante que obtiene y que para ello tuvo que hacer muchas, pero muchas reformas fiscales. Lo que yo quiero comentarles, pues es obvio que es de nuestro país, pero que tarde o temprano les va a llegar a ustedes y les está llegando a otros países, sobre todo los adelantes tecnológicos que tiene la autoridad. Entonces, allá aquí en nuestro país tenemos una ley que es la más importante, se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. Me imagino que con un nombre parecido, pero con la misma finalidad. Ustedes tienen otra ley que es la que cobra el impuesto al patrimonio, es la ley que cobra más. Aquí en México tenemos dos leyes muy fuertes, la ley del impuesto sobre la renta, que grava la utilidad, que grava a los trabajadores, que grava a los profesionistas, que grava a los arrendadores, y además tenemos otra ley que es la que grava el consumo, que es la ley del impuesto al valor agregado, que grava las ventas, los servicios, las rentas, aquí con una tasa del 16%, y la ley del impuesto sobre la renta con una tasa del 30% para personas morales, y otra tasa del 35% máxima para personas físicas.
Entonces, son leyes de carácter federal, son leyes que aplican en todo lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, sin que exista dentro de los estados leyes estatales. Situación que sí sucede, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde hay una ley del impuesto sobre la renta federal y cada estado tiene su propia ley del impuesto sobre la renta, con otras palabras, pero que graban o se complementan. Aquí en México no, aquí es una sola ley y entonces en consecuencia, pues todos debemos de cumplir en las mismas fechas y con las mismas formas para liquidar nuestro impuesto, el impuesto sobre la renta. Entonces crea este artículo 91 en la ley que empezó en el año del 2014, pero precisamente en ese año hizo una reforma de fondo, como se les dice, una reforma de gran calado, porque reforma dos leyes muy importantes, la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación acomoda todos los artículos para poder apretar más su mecanismo que todo el mundo conocemos, que es la discrepancia fiscal. Entonces genera muchos cambios y ahorita vamos a comprender el alcance de estos cambios. Primero, modifica el mismo Código Fiscal de la Federación para provocar, fíjense bien, para provocar que la mayoría de los contribuyentes forzosamente se tengan que dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. No sé cómo se les llama en Honduras, pero pues es la lista donde están apuntados todos los contribuyentes, donde con una clave se les puede localizar prácticamente en todos lados. ¿Y cuál fue esta reforma? Pues hizo como obligatorio que cualquier persona que tenga un contacto con el sistema financiero, llámese bancos, aseguradoras, afianzadoras, por el solo hecho de ir a comprar un seguro, por el solo hecho para bienes, por el solo hecho de comprar una fianza, por el solo hecho de abrir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta de cheques, una cuenta de inversiones. Por ello, por ese motivo, es necesario que se dé de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque no sea un contribuyente activo, aunque no sea un contribuyente que esté generando riqueza, pero aún así ya tiene que estar dado de alta para de esta forma irlo controlando, irlo monitoreando, irle midiendo sus ingresos, sus egresos, para ver en qué momento puede caer en una discrepancia fiscal. También para que no se le esconda ese contribuyente, para poderlo localizar, crea el buzón tributario. El buzón tributario es un domicilio electrónico donde todas las resoluciones, notificaciones, requerimientos, ahí se los notifica a los contribuyentes y por esa misma vía los contribuyentes deben de contestar. De tal forma que una vez que está dado de alta en el registro fiscal de contribuyentes, obligatoriamente tiene que abrir o habilitar su buzón tributario, que es su domicilio fiscal electrónico. Y de esta forma la autoridad pues ya no anda buscando físicamente a los contribuyentes en las ciudades, en las calles, donde muchos pues se escondían sin avisar que se estaban cambiando de domicilio y por lo tanto se le dificultaba mucho a la autoridad localizarlos. Ahora, pues aunque no hay posibilidad de que se les esconda. Y entonces también genera la facturación electrónica, es decir, las nóminas, que son los documentos que en México antes utilizábamos para registrar el pago de salarios. Y ustedes recordarán que en cualquier país la base de contribuyentes más amplia son los propios trabajadores, mucho más que el número de empresas, desde luego. Entonces, aquí en México, a través del CFDI, que es la palabra que vamos a utilizar, y que diríamos la factura electrónica obliga a todos los patrones para reconocerles como gasto y para que sean deducibles, que estén timbrados, que esté elaborada la factura electrónica donde consta lo que le está pagando, los conceptos que está pagando, el impuesto que le está reteniendo, porque una vez que se genera la factura electrónica, va a dar al cerebro de la autoridad, va a dar a una base de datos donde ya prácticamente es imposible que se le esconda el contribuyente y que le esconda datos a la misma autoridad. Además de ese cambio, el hecho de haber bancarizado, y bancarizado significa casi obligado a que los patrones le paguen a los trabajadores utilizando el sistema bancario, el que se abra una tarjeta de débito para en ella transferirle, depositarle al trabajador, genera pues que ya es del control de la autoridad.
y entonces también genera la contabilidad electrónica, pero antes, pues el invento perfeccionado, que es un invento que viene de Sudamérica, sobre todo en Argentina, Chile, que fue la generación de la factura electrónica desde inicios de los 2000 se generó la facturación electrónica, México la adoptó, eh, hizo cambios en su software, en sus máquinas, en sus sistemas, y poco a poco lo fue evolucionando hasta llegar al año del 2014, donde ya establece como obligatorio que todos los contribuyentes del país estén amarrados con el CFDI. El CFDI es la factura electrónica, y es una factura electrónica muy, pero muy extensa, muy perfeccionada, muy amplia, muy diferente a como se utiliza en los demás países, porque a través de, vamos a llamarle anexos, que aquí se le nombran complementos, prácticamente cualquier operación le da una información muy, pero muy detallada a los cerebros electrónicos que maneja la autoridad, es decir, a sus propias computadoras, porque el timbrado, que es la expedición de la factura, se hace en tiempo real, es decir, los datos que se están anotando, la parte que se está vendiendo, con qué me lo está pagando, cuánto me está anticipando, cuánto me queda de ver, para qué lo va a utilizar el contribuyente, qué tipo de contribuyente es. Esa y muchísima información va a dar a la base de datos de la autoridad en tiempo real, en cuanto se timbra, en cuanto se le pone el certificado de sello digital, que es pues es como un sello electrónico. Desde ahí ya la autoridad tiene el dominio completo de los movimientos económicos que va haciendo cada contribuyente. Y para los que son negocios, como son las personas morales o las personas físicas con actividades empresariales, también le establece como obligatoria la contabilidad electrónica. Entonces, desde el año 2014, claro, se fue por etapas, y ya los contribuyentes mes con mes están obligados a subir a los sistemas de la autoridad su contabilidad electrónica, su catálogo de cuentas, su balanza de comprobación, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que le pida a detalle las pólizas, los movimientos, los comprobantes, etcétera. Entonces, todo ello provoca que la autoridad tenga un dominio completo de la información que maneja el contribuyente al interior de su empresa. Es decir, la propia contabilidad con cuentas, subcuentas, pólizas, movimientos, declaraciones, facturas que expide, facturas que recibe, depósitos que realiza, pagos que realiza. ¿Por qué? Porque tiene un dominio, además de la contabilidad y la facturación electrónica, una constante retroalimentación con el sistema financiero. Ellos están obligados a estarle dando a conocer a la autoridad mes con mes a todos sus cuentavientes, con todas sus cuentas y con todos los movimientos de sus cuentas. Por lo tanto, diríamos que ya no hay información oculta, que ya toda la información, aunque no se dé cuenta el contribuyente al 100%, es del dominio de la autoridad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también, aunque no la ha utilizado todavía mucho hasta ahorita, pero que la puede utilizar en cualquier momento, porque ya tiene sus sistemas, porque ya tiene sus mecanismos, son las auditorías electrónicas. Es decir, a pasos agigantados, la autoridad está cambiando pues prácticamente todo el esquema, en lugar de ir a tocarle a la puerta del contribuyente, de revisarle la contabilidad, de revisar los movimientos, a ver qué le encuentra, y el contribuyente a ver qué le esconde. Esto ya se acabó, porque ya prácticamente todo está amarrado en forma electrónica, y en forma electrónica, sin que intervenga el recurso humano, sin que intervengan las personas, a través de la inteligencia artificial, a través de los robots electrónicos, a través de los modelos de riesgo, va midiendo el comportamiento de todos los contribuyentes, porque sin que intervengan los empleados, vamos a llamarle, del SAT, que es así se llama la oficina que cobra los impuestos en México, puede saber si un contribuyente le está, y en tiempo real, le está pagando o no le está pagando correctamente los impuestos. Por decir algo, si soy un contribuyente que está generando ventas y que en cada venta estoy trasladando el impuesto al valor agregado, y al comprador yo le cobro el monto de la venta más el monto del impuesto, pues electrónicamente la autoridad sabe
lo que yo cobré desde el día primero hasta el día último de cada mes, y solamente estoy esperando que dentro de los días, dentro de los 17 días siguientes a ese mes, si le voy a declarar correctamente o no, porque ella ya sabe cuánto es lo que le debo de pagar, ya sabe lo que yo le pagué a mis proveedores de IVA, también sabe, por ejemplo, en el caso de las nóminas, lo que yo pagué de nómina, si todo lo que grabé de impuestos es correcto o no, si lo exenté, cuál es el fundamento, cuál fue el monto del impuesto que le estuve reteniendo a los trabajadores, y en mi declaración, en donde estoy entrando, donde estoy pagando esas retenciones, cuál fue la cantidad que hice. Esto antes del 2014 era prácticamente imposible. Tenían que pasar meses, años, y que la autoridad fuera y físicamente se pusiera a inspeccionar papeles, a sumar, a levantar actas y a llevarse todavía 8 o 10 meses más. Ahora no, ahora en tiempo real. O sea, en ese mismo momento en que el contribuyente está pagando un salario, en que el contribuyente está haciendo una venta, una compra, un depósito, en ese mismo momento, en forma instantánea, la autoridad está alimentada electrónicamente de todos esos movimientos. Por eso el tema de la discrepancia fiscal pues se le ha facilitado muchísimo a la autoridad. Y ese tema de la discrepancia fiscal, que ya tenía 40 años, pero que la había utilizado muy, pero muy poco porque no tenía todos los elementos, ahora ya fortaleció las leyes, ya tiene mayor cantidad de herramientas para aplicar el tema de discrepancia fiscal, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ya como complemento, también crea la ley antilavado de dinero, que esa es una imposición internacional, pues con la prevención al terrorismo y al lavado de dinero, al narcotráfico, etcétera, que en muchos países está y que la GAFI a nivel internacional pues lo impone a los países, y México lo adoptó a partir del año 2012, más o menos, y desde ahí hasta la fecha, pues esta ley prohíbe en muchos bienes, compra de automóviles, de casas y demás, de inmuebles, pagarlas en efectivo a partir de cierta cantidad, y también a que los que están haciendo la venta de los bienes muebles o bienes inmuebles informen a la autoridad, identifiquen a ese comprador, que le dé sus identificaciones, su tarjeta para votar, etcétera, etcétera, para de esa forma ir monitoreando a ver de dónde agarró el recurso, si fue un recurso lícito o fue un recurso ilícito para poder adquirir o para poder hacer un depósito o adquirir un bien mueble o un bien inmueble o realizar un préstamo y demás. Y también, por si fuera poco, ya tiene todas las bases para prevenirse de la compraventa de facturas que amparan operaciones simuladas. Es decir, a partir de que ya todas las facturas en México, que son electrónicas, todas son legales, vamos a llamarle, pero también pueden, con algunas conductas muy agresivas, estar generando facturación que ampara operaciones que no existieron, cobro de rentas, cobro de honorarios, etcétera, que no existieron. Y eso se le llaman operaciones simuladas, que lo hacen a través de empresas de papel, empresas fantasma, que no existen más que en un papel y que las desaparecen al año o a los 2 años, pero que ya generaron deducibles o conceptos deducibles para otros contribuyentes que hicieron ese complemento de ese fraude, comprando las facturas, simulando que si eran gastos reales, bajando por ese monto las utilidades y también bajando consecuentemente los impuestos, de tal forma que ese dinero de ese trafique de facturas, tarde o temprano lo tiene que aplicar en algún lado la persona que se queda con él. ¿Cómo lo hacen? O lo deposita en el banco, o compra un terreno, o compra un edificio, o lo otorga en préstamo, o abre un negocio, y todo ello la autoridad se da cuenta. Entonces, yo diría que la autoridad hoy en día está muy preparada para localizar a dónde fue a parar el dinero, que de dónde salió el dinero, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, surge la discrepancia fiscal, y la discrepancia, de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que discrepancia, la palabra discrepancia, es la diferencia o desigualdad que resulta de la comparación de dos cosas entre sí, es decir, que lo que no concuerda, lo que no checa
lo que no embona, sin pocas palabras, esa se llama discrepancia. Y en el campo fiscal, discrepancia es cuando los ingresos no, no son iguales que las erogaciones. Y eso es lo que vamos a explicar y el motivo. Bueno, antes es un tema que a mí me gustó mucho, ya lo anunció Fanny, en el año del 2018. Yo escribí este libro, se editó por una imprenta muy afamada internacionalmente, que es Thomson Reuters, muy especializada en todo el área fiscal, y bueno, ha tenido mucho éxito. Y como este libro se escribió con la finalidad de que lo entienda gente, aunque no sea contador público, aunque no esté muy empapado en los impuestos, pero que tenga un patrimonio, que tenga cuenta en el banco, que tenga una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que tenga sueldos, que tenga unas pequeñas inversiones. Todo ello lo hice en ese libro de un lenguaje entendible, alejado de tecnicismos, para que lo pudiera asimilar. Entonces, afortunadamente, pues es el último que se ha escrito en el país. Cuando mucho hay 4 o 5 que tratan sobre el mismo tema de la discrepancia fiscal. Los anteriores se escribieron muchos años antes de esta reforma del 2014 y en consecuencia ya prácticamente no aplican. Y este libro sí, porque no se ha modificado la ley, se hace más de fondo que de forma, y yo diría que en un 99% el libro es perfectamente útil para los contribuyentes. Entonces, ya en materia fiscal, decimos que cuando las erogaciones son mayores que los ingresos, tenemos que encontramos una discrepancia fiscal. Es decir, hay una desigualdad entre erogaciones e ingresos. Si ahorita ya todos asimilamos más o menos el porqué de la discrepancia fiscal, todo lo que siga de las láminas que vamos a analizar va a ser un complemento. Ahí va. La autoridad lo que toma es la información que yo le presento en mi declaración anual, que por cierto acaba de pasar aquí en México o de vencerse el plazo para que todos nosotros como personas físicas, porque el tema de la discrepancia fiscal solamente aplica a personas físicas, no aplica a personas morales, porque al final del camino la persona física pues es la dueña de la persona moral. Entonces la riqueza que genera una persona moral, pues su destino es ir a los bolsillos de una persona física. Entonces para el fisco es más fácil ir a vigilar a la persona física de dónde está sacando las utilidades, los dineros, pues para poder justificar su nivel de vida, su nivel de gastos, su nivel de riqueza, así en pocas palabras. Entonces, por eso crea el artículo que habla de la discrepancia fiscal y dice, mira, cuando una persona eroga, fíjense bien, que no significa que gasta, sino que los gastos son parte de las erogaciones. Las erogaciones significa salida de dinero. ¿Y por qué sale el dinero? Sale dinero, pues porque estoy gastando. Vamos a decir de mi bolsillo. Sale dinero porque estoy gastando. Sale dinero porque compro un automóvil. Sale dinero porque compro un terreno. Sale dinero porque hago un préstamo. Sale dinero porque pago un préstamo. Sale dinero porque pago gastos médicos. Sale dinero porque abro un negocio. Sale dinero porque le aumento el capital a una persona moral. Todo ello, que no precisamente son gastos, sino que los gastos forman parte de las erogaciones, el fisco lo mide y sin que yo se lo diga en la declaración, porque además habría muchos motivos o muchos conceptos que no los estoy yo informando, como son, por ejemplo, el pagar un préstamo, pues no lo informo en la declaración anual, porque no forma parte de la información de la declaración anual, o el hecho de haber comprado un terreno tampoco sale en la declaración anual, o el hecho de haber comprado un departamento, un local comercial, no sale en la declaración anual, y menos me piden la declaración anual si hice pagos a tarjetas de crédito, si hice transferencias a mis hijos porque los tengo estudiando para su manutención, porque los tengo estudiando en otra ciudad. O sea, hay muchos, pero muchos conceptos que la autoridad no conoce. La autoridad conoce solamente los gastos cuando yo soy un profesionista o cuando soy un empresario. Pero si soy un trabajador, si soy un asalariado y presento mi declaración, lo único que conoce son mis ingresos a través de mi declaración. ¿Por qué? Porque ahí le digo, el patrón A me pagó tanto, el patrón B me pagó tanto. Pero la autoridad, para poder conocer las erogaciones que hace una persona física,
tiene acceso a bases de datos en forma instantánea, en forma real, como son los estados de cuenta del banco, de cuentas que están abiertas a mi nombre, como son las tarjetas de débito, de crédito. Si compré el terreno, el notario le informa. Si compré el edificio, el notario le informa. Si pagué el préstamo, el banco le informa. Si me dieron un préstamo, el banco me informa. Si recibí una herencia, yo debo de informarlo. Y así se dan muchos movimientos económicos que no necesariamente son movimientos fiscales, pero que involucran el manejo de recursos, el manejo de efectivo, a través de los cheques o en efectivo, tal cual. Por eso dice la autoridad, oye, pues yo ya estudié, ya vi que tu expediente, ya vi que en el año del 2022 compraste un automóvil, saliste al extranjero, pagaste tanto, pagas mensualmente tanto del automóvil, de la letra del automóvil, tanto del seguro, tanto has hecho de depósito, tanto le has pagado tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Te hago la suma y resulta que te descubro erogaciones por 1 millón de pesos y en tu declaración anual solamente me estás declarando 600,000. Tú dime de dónde salieron los otros 400,000 pesos para poder hacer esas erogaciones. Si no me dices en un periodo de 20 días cuál fue el motivo por el cual tuviste más recursos de los que a mí me estás declarando, eso se llama discrepancia fiscal y se va a convertir en ingreso y todo va a causar impuesto. Por eso yo les comentaba desde un principio que para la autoridad es más fácil saber a dónde fue para el dinero que de dónde salió el dinero. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy comprensible. Por ejemplo, un médico. Aquí les platico lo que sucede aquí en mi país. Un médico. Los médicos normalmente atienden a pacientes que no requieren factura. ¿Por qué? Porque son particulares, porque van por su enfermedad, porque no están afiliados a los sistemas de seguridad social y porque van a la consulta privada, van con el doctor, le pagan la consulta, le pagan la operación, compran los medicamentos, etcétera, pues casi todo en efectivo. Entonces, el doctor recibe esa cantidad y como no le piden factura, como no le piden comprobante, no le expide, de tal forma que a lo mejor un doctor en un mes cobró de honorarios, tanto de intervenciones como de consulta, pues vamos a poner una cantidad igual, de 1 millón de pesos, que sí los hay aquí en México. Cobra 1 millón de pesos, pero nada más le pidieron factura personas físicas que sí lo van a meter en su declaración anual, pues a lo mejor por 200,000. Quiere decir que el doctor, que además casi todo lo cobra en efectivo, quiere decir que el doctor tiene un colchón o una alcancía de 800,000 pesos. Y ya al terminar el mes pasa el contador y le dice, oiga doctor, pues vengo por su documentación para hacerle su pago provisional. Entonces el doctor lo que hace es darle los comprobantes que él expidió, las facturas que él expidió, y pues resulta que fueron nada más de 200,000 pesos. Con esa cantidad, pues el contador le formula su declaración de ese mes, tanto de ingresos, tanto de impuesto, y hasta ahí. Pero el doctor que está recibiendo esos 800,000 pesos, dice el fisco, oye, pues para mí resulta muy difícil estar presente en tu consultorio, estar vigilando que a todos les des factura, que si cobras 1 millón, factures 1 millón, no que factures 200. Mejor tarde o temprano ese dinero lo vas a invertir, lo vas a gastar, no lo puedes guardar en el colchón, no lo puedes ocultar. Tarde o temprano ese ahorro o ese dinero, que además va a ser más grande porque no pagó impuesto, porque los ocultaste, pues lo agarras para comprar un terreno, para comprar un automóvil, para hacer una inversión, para hacer un préstamo. Entonces, esos movimientos económicos que se hacen en forma natural, cuando tienes un dinero, cuando tienes un patrimonio, lo poquito que te sobra, ese es su destino. Solamente que te lo gastaras en gasto corriente, vamos a llamarle, pues no dejaría huella, pero normalmente pues no puedes gastarlo todo. Tú lo que haces es tratar de invertirlo y para el fisco es más fácil localizar, por ejemplo, cada vez que compres un terreno, que el registro público de la propiedad y los notarios te reporten. Que si compras un edificio, lo mismo sucede, que te reporten
que si compras un automóvil, la agencia te genera una factura a tu nombre y ya la agencia en forma electrónica está diciendo quién fue el comprador, que si tienes el dinero y lo llevas al banco y lo metes en un depósito de ahorro y demás, el banco también reporta, el doctor fulanito hizo este depósito, de tal forma que esos 800,000 pesos que no se declararon, pues a lo mejor 100,000 sí se lo gastó en cosas que no dejan huella, pero los otros 700,000 de los 800 ya dejaron huella. ¿Dónde dejaron la huella? En el registro público, en el notario, en la agencia de coches, en el banco, etcétera, etcétera. Entonces, con ese mecanismo, dice la autoridad, dice, oye, pues yo tengo información en mis sistemas que tú compraste un terreno, que tú compraste un automóvil, que hiciste estas inversiones, que saliste al extranjero, y más lo que tú me reportaste. Yo tengo erogaciones por 1,000,000 de pesos y tú solamente me declaraste ingresos por 200,000 pesos. Me tienes que aclarar de dónde salió el dinero. ¿Y cuál creen ustedes que diría la persona? Ah, pues fíjate que lo recibí en herencia. Ah, fíjate que ese dinero me lo prestaron. Ah, fíjate que ese dinero me lo donaron. Ya la autoridad ya está muy curtida de ese tipo de argumentos y dice, no, a mí tienes que demostrarme que sí fue préstamo, tienes que demostrarme que sí fue una erogación, una donación, que sí, que fue una herencia, etcétera. Y para ello hay que documentarlo y a todo ello se le llama materialidad. Además de que habrá que informarlo, porque cuando presente su declaración anual, esa persona física le va a decir a la autoridad, estos fueron mis ingresos, vamos a suponer, doctor, el ejemplo que estoy diciendo. El doctor le va a decir, yo obtuve 200,000 pesos de la consulta, aunque sabemos que tiene 800 escondidos o que los puso fuera de la contabilidad. Y el impuesto fue de tanto. Entonces, pero si ya le está diciendo a la autoridad que gran parte de esa diferencia con la que compró el terreno, con la que compró el automóvil, fue producto de un préstamo de esto y del otro, pues también tuvo que haberle informado en su declaración, no para causar impuesto, solamente como datos informativos. Entonces, si fueran ciertos esos argumentos de que fue un préstamo, de que fue una donación, entonces él hubiera dicho, mis ingresos 200,000, este fue mi impuesto, pero también recibí 300,000 de un préstamo, 200,000 de una donación que me hicieron, etcétera, para poder justificar las erogaciones de 1,000,000 de pesos. Lamentablemente no es así, porque este doctor se portó mal. Este doctor cobró 1,000,000, solamente declaró 200, pero gastó esos otros 800 en muchas cosas de las cuales sí se dio cuenta la autoridad, y si no le demuestra que efectivamente fue un préstamo y demás, porque si dice que es un préstamo y no hay la materialidad, no está el contrato, no hay un traspaso entre las cuentas y demás, va a ser una simulación, por lo tanto hasta puede incurrir en un delito penal. Entonces, si no logra demostrarlo, entonces el fisco va a decir, para mí no ganaste 200, para mí ganaste 1,000,000, porque los otros 800 no me has demostrado esa discrepancia fiscal que estamos diciendo que es 1,000,000 que le detectó derogaciones y 200 que declaró, hay una discrepancia de 800. Esos 800 que no están justificados se los configura como ingreso y por lo tanto en la auditoría ya no le va a cobrar sobre 200, le va a cobrar sobre 1,000,000 de pesos. Y claro, le descuenta lo que le pagó de los 200,000 pesos. Por ello, la existencia de la discrepancia fiscal. Por ello, que la autoridad le interese saber más de las erogaciones, que es a dónde fue a parar el dinero, que de los ingresos, que tendría que ponerle marcaje personal al doctor para irlo vigilando de día y de noche, que por cada peso que esté cobrando, lo esté facturando, cosa más que imposible. Y para vigilar a todos los doctores, pues olvídense, no se puede. Pero todos los doctores, con ese dinero que no están declarando, pues tienen algún destino, como lo dije anteriormente, o un terreno, una construcción, o el banco, una inversión, o prestar, o pagar un préstamo, o abrir un negocio, etcétera, etcétera. Continuamos. Antecedentes.
Todo esto surgió porque ya en la década de los 70s, 80s y 90s, por la autoridad que no tenía elementos, que no tenía quien le dijera en qué andaba gastando, pues lo hacía bajo la presunción del signo externo de riqueza. Es decir, decía, oye, si tú eres una persona física que declara muy poquito, que eres dueña de un negocio, pero el negocio declara muy poquito, casi pérdida, o incluso dentro del negocio tú eres un asalariado que gana el salario mínimo, es decir, tienes estás dado de alta como una persona que percibe pocos ingresos, pero vives en un fraccionamiento de primer nivel, tienes a tus hijos en escuelas muy caras, cambias de automóvil muy seguido, compras terreno, inviertes, etcétera, etcétera, pues entonces, ¿de dónde surge esa riqueza? Si lo que me estás declarando fiscalmente es muy poquito. Por eso, desde aquellos años, ya el signo externo de riqueza, diría, estaba reflejando que esa persona, su nivel de vida, su nivel económico era más alto que lo que reflejaba en sus declaraciones anuales. Y eso surgía de la empresa pobre, empresario rico, es decir, él como accionista de la empresa con muy bajas utilidades, pagando muy poco impuesto o incluso generando pérdidas fiscales, pero él como un empresario rico, con un nivel de vida muy ostentoso, muchos bienes, muchos viajes, muchos lujos, pero su empresa muy pobre, pero el producto pues de ingresos que se evadían, de ingresos que no se declaraban, pues era motivo por el cual agarraba dinero para poder hacer esos gastos. Pero la autoridad no podía localizarle todo porque no tenía acceso a la información. Los bancos tenían el secreto bancario. Todo eso se fue modificando, así pasaron los 70s, 80s, 90s, la primera parte de este siglo del 2000 al 2010, pero ya a partir del 2010, 2014, sobre todo con la reforma que les acabo de platicar, pues su fin es terminar el abuso que se hizo en generaciones pasadas de que muy carente la autoridad, pero se tenía la libertad de estar gastando y que era difícil localizar exactamente la discrepancia fiscal. Por eso los antecedentes de la discrepancia se publicó por primera vez hace ya 46 años, ahí dice 45, fue en 1978, pero del 78 al 2010 más o menos, sí, siempre lo utilizó, pero muy poquito porque no tenía elementos con qué aplicarlo. Solo aplicaba a personas físicas inscritas en el registro federal de contribuyentes. Por eso lo que hizo en el 2014 fue incrementar su base de contribuyentes, el número de contribuyentes. El SAT no tenía infraestructura tecnológica. Hoy en día está rebasado, está sobrado, tiene muchísimos elementos, está mejor informado que el propio contribuyente, porque el contribuyente persona física generalmente no es muy ordenado, no es meticuloso, no lleva una información al día a día y la autoridad no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque tiene esos cerebros electrónicos que pueden captar los movimientos de un contribuyente y dependiendo de su comportamiento, incluso los mismos cerebros le mandan la auditoría, puede ser presencial o electrónica, y hasta le firman con la firma electrónica del funcionario. O sea, prácticamente ya no intervienen ni los auditores ni los jefes de los auditores para este procedimiento y además se lo notifica en su buzón tributario. Por lo tanto, todo eso se hizo electrónico y todo eso se hizo a partir de la reforma que acabo de explicar, que fue la del año del 2014, una reforma muy fuerte, una reforma muy amplia que fortalece mucho, pero mucho a la autoridad, al tener una autoridad mucho más enterada que el propio contribuyente. Y no tenía información del sistema financiero, como lo comenté, fue hasta el año 2006 más o menos, cuando se modifica las leyes bancarias y obligan a los bancos a darle información permanente a la autoridad fiscal. Antes no, antes era otro trámite, antes tenía que localizarle al contribuyente una cuenta que no estaba en su contabilidad para pedirle a la Comisión Nacional Bancaria, oye, dile al banco fulanito, al banco X, que me dé toda la información de esta cuenta de este contribuyente. Hoy en día todas las cuentas, todos los movimientos, todos los depósitos, todas las inversiones son del conocimiento de la autoridad casi, casi en forma instantánea. Y entonces, en esos 45 años estuvo modificando constantemente la ley, sobre todo lo que fue la discrepancia fiscal, con muchos cambios que se fueron adecuando, hasta que ya genera una autoridad muy informada, muy enterada,
muy fortificada, que puede perfectamente ya conocer y cobrar la diferencia de impuestos por una discrepancia fiscal. Y que en los últimos 25 años importó tecnología de punta y casi podemos presumir que tenemos al fisco más tecnificado, más completo de información, de sus trámites digitalizados, pues prácticamente todo el mundo. Y generó la reforma del 2014, que ya le expliqué. El procedimiento de la discrepancia fiscal, como les comentaba, dice el artículo 91, todas las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de la discrepancia fiscal cuando el monto de las erogaciones, y ya dije, gastos, inversiones, pago de préstamos, etcétera, en un año de calendario sea superior a los ingresos que está declarando o a los que le hubiera correspondido declarar. El caso del médico, que solamente declaró 200,000, pero que el fisco le detectó por otros lados, por el banco, por el notario, por la agencia de coches y demás, que las erogaciones fueron de 1,000,000 y entonces él debió haber declarado ingresos de 1,000,000. Por eso está en posibilidad de que le apliquen la discrepancia fiscal. El mismo artículo 91 me dice que debemos entender por erogaciones. Y las erogaciones dice, mira, también se consideran erogaciones los gastos, y los gastos son, diríamos, los permanentes, los ordinarios, rentas, pago de letra de automóvil, manutención, luz, teléfono, etcétera, más las extraordinarias, que son adquisición de bienes muebles, también los depósitos en cuentas bancarias, en tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Todo eso se suma con diferentes canales, diferentes conductos, le llega a la autoridad, todo lo suma y lo compara con la declaración del contribuyente, y si no checa, si no cuadra, estamos ante la presencia de una discrepancia fiscal cuando las salidas de dinero, que se llaman erogaciones, son mayores que los ingresos que se declaran. Y entonces diríamos, oye, ¿cómo qué tipo de gastos la autoridad tiene conocimiento en lo general? Y diríamos los gastos ordinarios. Pues el pago de telefonía, porque aquí las empresas telefónicas reportan a través de la generación de la factura electrónica cada vez que está pagando. Y además, desde hace muchos años, en forma obligatoria, la autoridad conoce perfectamente quién es el usuario, el teléfono, lo que consume, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que va erogando, todo lo que va dejando huella a través de la factura electrónica que le expiden los proveedores, a donde va y compra gasolina, paga mantenimiento, paga el seguro, etcétera. Todos esos gastos dejan huella y esa huella la autoridad va a dar a la base de datos. Si tengo servicio de cable, lo mismo, la facturación electrónica, la energía eléctrica, el impuesto predial, el pago del crédito hipotecario, la compra de un seguro, ya sea para bienes, de vida, etcétera, el pago de la tenencia, que aquí es anual, el pago del mantenimiento, que también el taller genera la facturación electrónica, los gastos médicos, intervenciones en hospitales, honorarios médicos y demás, también es del conocimiento de la autoridad, los gastos de viaje nacionales y al extranjero. Vamos a ver cómo aquí la autoridad parece espía y se da cuenta cada vez que una persona sale del extranjero, incluso hasta en qué asiento iba viajando. Ahorita lo vamos a ver. El pago de colegiaturas, manutención del hogar, son los gastos más sobresalientes, son gastos recurrentes, son gastos ordinarios de toda la vida, de cada mes, y que en cada uno de ellos la autoridad va tomando nota a base de la generación de la facturación electrónica, de reportes que ellos mismos hacen y que van ingresando a los sistemas en forma instantánea, y que todo va sumando, y que esto más los depósitos, más préstamos, más compra de terrenos, más compra de automóviles, es lo que la autoridad va sumando, y por eso le dice al médico, oye, fíjate que yo tengo erogaciones que te detecté por 1,000,000 de pesos y tú solamente me declaraste 200,000 pesos. Continuamos, y entonces también habría otras erogaciones extraordinarias que en forma natural, cualquier persona que tiene dinero, que le sobra poquito, para allá lo orienta, para allá lo lleva. ¿A dónde? A comprar un terreno, a comprar una casa habitación, a comprar un departamento, a comprar a lo mejor un edificio,
a comprar un local comercial, a comprar un rancho, a hacer una construcción o a agrandar su construcción. Cuando sobre el dinero, allá va a parar. No va a parar al colchón, ni va a parar a gastos a tirar el dinero, ¿no? Normalmente eso es lo que haces. Claro, a lo mejor parte del dinero sí lo tiras, ¿no? Pero en casos que no valen la pena. Pero todo lo demás, pues es parte del patrimonio. Entonces, todo ello, pues debe tener un origen y el origen es dinero declarado. Cuando el origen es dinero no declarado, por medio de la discrepancia fiscal, se determina y es como le cobra el impuesto. Y también puede ser para comprar bienes muebles como automóviles, motocicletas, muebles de casa, muebles de oficina, equipo de cómputo, electrodomésticos, joyas y metales preciosos. De todo se da cuenta a través de la facturación electrónica. Y si no hay facturación electrónica, a través de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito, porque a lo mejor para ir a comprar un mueble, utilizar la tarjeta de crédito y después yo le pago a la tarjeta de crédito, o compré electrodomésticos con la tarjeta de crédito y a lo mejor hasta le dije, no, no me haga factura o hágala a público en general, no le doy mis datos para que facture a mi nombre, pero le estoy pagando una tarjeta de crédito. Pero esa tarjeta de crédito no es dinero regalado. Tarde o temprano yo le voy a pagar yo persona física, le voy a pagar a la tarjeta de crédito. Entonces, el dinero que le estoy pagando a la tarjeta de crédito es el que el banco, el que el fisco va a decir, es que también es una erogación, te lo acabo de decir en la lámina anterior. Te dije que son erogaciones los gastos, la adquisición de bienes y los depósitos en cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Por lo tanto, todo lo que le deposites a una tarjeta de crédito, te juega como ingreso. Entonces, o no, si no te capto por el CFDI, te capto por la tarjeta de crédito, por la tarjeta de débito, por la transferencia, etcétera. Y también la compra de joyas y metales preciosos, que obviamente pues, no todo el mundo se mete a eso, pero sí a lo básico, electrodomésticos, equipo de cómputo, automóvil, terreno, casa, habitación, pues son erogaciones naturales que hace cualquier persona que quiere incrementar su patrimonio, ¿no? Luego, en compra de otros bienes muebles, pues también en acciones de sociedades, en inversiones, en aumentos de capital, que ya sería un poquito más sofisticado, pero que de todo ello la autoridad se da cuenta. Aquí en México, cualquier sociedad, una persona moral que vaya a incrementar su capital contable, tiene que sacar la convocatoria en un portal de una secretaría federal que se llama la Secretaría de Economía, de tal forma que ahí se da a conocer la orden del día y ahí se dice, estamos convocando a la asamblea de la sociedad X para tal día, tales horas en el domicilio fiscal para tratar el asunto relativo a el aumento de capital. Entonces, aparte de que se da cuenta por parte de la Secretaría de Economía, la persona moral, esa que está celebrando la asamblea con sus accionistas, cuando ya se genera el aumento de capital, ella tiene que presentar un reporte al SAT diciéndole, oye, fíjate que con tal fecha se hizo un incremento del capital, por lo tanto, ahora los accionistas tienen tanto de capital y tal es su porcentaje de inversión. Entonces, yo diría por todos lados, esa persona física, la única forma de no compartirle vía el impuesto a la autoridad es teniéndolo abajo del colchón, pero ¿quién va a tener el dinero abajo del colchón? Pues eso es aparte de lo que se pierde el peligro, ¿no? Entonces, todo lo demás, que por razones naturales estaría invirtiendo los excedentes, todos son ya del conocimiento de la autoridad y en todo momento estaría obligado a demostrar el origen del dinero con el que hice esas erogaciones. Continuamos. Luego, si hablamos de tarjetas de crédito y débito, pues los depósitos en cuentas de cheques, en tarjetas de débito, tarjetas de crédito, los depósitos en inversiones financieras, todo ello tiene conocimiento de la autoridad. También cuando pago los préstamos al banco, también cuando otorgo préstamos, también cuando hay aportaciones para futuros aumentos de capital, si compro un cheque de viajero, si compro un cheque de caja, cuando pago los impuestos, tanto estatales como municipales como federales, las tarjetas de prepago, las donaciones, los traspasos entre cuentas, los traspasos a cuentas de familiares, si lo tiene en extranjero en otra ciudad y el familiar todavía depende económicamente de él y le da dinero para su manutención
la transferencia que le hago a mi hijo, que lo tengo en una ciudad vecina, de todo ello se da cuenta la autoridad, porque utilizo yo el sistema financiero para hacerle llegar el dinero a su cuenta o a su tarjeta, y todo es del dominio. Por lo tanto, diríamos, oye, fisco, ¿qué es lo que sabe de ti? Dice el artículo 91 de la misma ley que estoy comentando, dice que para conocer el monto de las erogaciones, acuérdese que son toda salida de dinero, a que se refiere el presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder. ¿Cuál es la información que obra en su poder? Todas las facturas, la facturación electrónica, la que yo hice y la que a mí me hicieron, todas las comprobantes de pago de nómina que también son electrónicos, todos los movimientos en las cuentas del sistema financiero, de cheques, de tarjetas de débito, de crédito, toda esa información ya obra en poder de la autoridad. Por lo tanto, el artículo 91 le dice a la autoridad que para que pueda conocer el monto de las erogaciones, puede utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, que ya lo expliqué, o porque haya sido proporcionada por un tercero, entre paréntesis yo diría notarios, agencia de coches, etcétera, etcétera, u otra autoridad. ¿Cuál? Pues una autoridad estatal que le dé a conocer que en el registro público de la propiedad ya compró un inmueble, que tiene un vehículo para el cual fue a sacar placas, el padrón vehicular, en fin. Entonces, la autoridad con la que ya tiene su poder, que es muchísima, yo diría que sabe más que el propio contribuyente, porque lo que les comentaba, los contribuyentes aquí en México, cuando menos en mi país, no somos muy ordenados, de tal forma que difícilmente nos acordamos si aparece un depósito de 8,000 pesos del mes de octubre del año pasado, ¿de qué fue? Pues a ver de qué fue. Si no le noté de qué era, pues no sé de qué sería, ¿verdad? Entonces, si el fisco me dice, oye, para hacer ese depósito de algún lado salió el dinero, si yo no tengo elementos para demostrar de dónde salió ese depósito, que puede ser de 8,000, de 80,000 o de 800,000, pues simple y sencillamente va a ser un ingreso, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una discrepancia que no pude comprobar de dónde salió el dinero para poder justificar esa discrepancia. O porque haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad. Y bueno, ella, la autoridad, dentro de sus bases de datos para estar alimentando, pues tiene muchos vehículos, tiene muchas vías para estarse nutriendo de la información. Una de ellas sería la factura electrónica, que vuelvo a repetir, aquí se llama CFDI, que es comprobante fiscal digital por Internet, pero le vamos a llamar factura electrónica. Por las facturas electrónicas que amparan ingresos y pagos de nómina, también por todas las operaciones en el sistema financiero, todas llegan a sus datos, por compraventa de bienes inmuebles, el notario es el que reporta electrónicamente. Por compraventa de bienes muebles, los proveedores con la facturación electrónica reportan en forma instantánea. Por los proveedores de servicios, luz, telefonía, cable, etcétera, lo mismo a través de la facturación electrónica. Por la ley antilavado, que haya avisos especiales, si yo compré un inmueble, si compré un terreno, etcétera. Por el registro público de la propiedad, que también ya tiene acceso la autoridad a todos los registros públicos de toda la República para poder localizar los bienes de Juan, porque antes los registros públicos no estaban con software electrónico, y si yo soy un contribuyente que vivo en Zacatecas y compraba bienes inmuebles en Chihuahua, pues la autoridad no sabía si yo compré bienes inmuebles en Chihuahua, sino que buscaba los bienes inmuebles en Zacatecas, y el registro público de Zacatecas le decía, oye, no, pues aquí no ha comprado nada, pero yo lo compré allá en Chihuahua. Entonces era imposible que la autoridad le estuviera preguntando, además por todos los trámites que se lleva a todos los registros públicos, cuando hoy en día ya todos están sistematizados y puede localizar perfectamente, casi en forma instantánea, si yo tengo registrado un nuevo bien inmueble. El padrón vehicular lo mismo, por las declaraciones de pago también, las agencias de viaje y líneas aéreas, lo vamos a ver un poquito más adelante, también reportan, y por las bases de datos internas que tiene el mismo SAT, todo ello le van dando información, 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 información para sacar erogaciones, erogaciones, inversiones, gastos, compras, adiciones a nombre de ese contribuyente y compararlo con su declaración anual. Y siempre, créanmelo, siempre, siempre, por muy ordenado que sea un contribuyente, va a tener discrepancia fiscal y va a tener que aclararlo.
Si el contribuyente es muy ordenado y muy meticuloso, y va guardando toda su documentación y la va aclarando y va creando su propia historia, podrá aclararla muy fácil y muy rápidamente. Pero cuando una persona es muy desorganizada, no guarda los estados de cuenta, no lleva las aclaraciones, la autoridad sí las lleva electrónicamente, le manda una revisión electrónica, le dice, mira, yo tengo todos estos FDIs, tengo todos estos depósitos, tengo todas estas cuentas, tengo todas estas tarjetas de crédito, que son movimientos y movimientos y movimientos tan solo para conciliarlos, para decirle, no, es que este lo pagué con esta y para pagar esta hice traspaso de esta, tan solo nada más para hacer la conciliación, esos 20 días no sirven de nada. Ahora imagínense si no tengo los estados de cuenta, si no tengo los comprobantes, si no tengo la historia, si no tengo la aclaración, voy y le digo al banco, oye banco, estamos en el 2024 y fíjate que me están haciendo una auditoría del 2022 y resulta que me están localizando una discrepancia de tanto y me dicen que yo hice depósitos en la cuenta fulanita, vengo a que me den las copias completas de los 12 meses del año, de ese año, del 2022, porque o no me llegaron, o los destruí, o no los tengo completos. Me va a decir, oye, pues es que ya no los tengo aquí, eso los tienen directamente en oficinas centrales y las oficinas centrales están en México y por lo tanto, si bien nos va, pues dentro de un mes te estaré dando los comprobantes. Pero el plazo de los 20 días le va a ganar. Entonces, para un contribuyente, ya por falta de tiempo, por falta de información, por falta de documentación, pues es difícil que aclare la discrepancia y la discrepancia no aclarada se convierte en un ingreso acumulable. Entonces, pues sí, sí es muy recomendable que los contribuyentes seamos muy, pero muy ordenados y ahorita vamos a ver ya los últimos pasos. Y también los sistemas electrónicos de la Secretaría de Economía, como lo comenté, también ya son del dominio público de la misma autoridad. Y por si fuera poco, la autoridad también se alimenta de la información obtenida a través de los tratados y convenios internacionales de información y de otras Perdón, autoridades. doctor. ¿Sí? Perdón la Adelante. interrupción. Es que fíjense que algunos tuvieron problemitas de señal de internet, entonces están en espera, me dicen. Ah, ok. Entonces, nos esperamos 2, 3 minutos. Usted me dice, Fanny, cuando quería que podamos continuar. Y es que ahí usted... Ok, sí, continúe. Ok, Gracias. entonces les comentaba que aquí lo importante es qué es lo que sabe la autoridad y desafortunadamente diríamos que mucho más que sabe el propio contribuyente. Ya hicimos un repaso de dónde se nutre de información, pues de la facturación electrónica de los bancos, de los proveedores, etcétera, etcétera, pero también de organismos internacionales, también de bancos internacionales, también de convenios con otras autoridades, como lo estoy reflejando ahí. Yo les voy a hacer llegar el material con todo gusto para que tengan ustedes copia de este material y vean cómo ya la resolución miscelánea, que son reglas administrativas, ya obligaban a las empresas aéreas desde el año más o menos como inicios del 2000 a que reportaran la información más relevante de los usuarios y dice de cada pasajero por la fecha de reservación, intención del viaje, nombre, apellido paterno, los pagos que hizo respecto a la facturación, si pagó con efectivo, con tarjeta de crédito, información de los códigos, nombre de la agencia de viajes donde compró, dice, y adicionalmente también información disponible sobre el viajero frecuente o si tiene algunos movimientos, estado del viaje,
información del equipaje enviado a través del sistema de reservaciones, información de asiento reservado, y dice que cualquier información histórica, pero también le impone como obligación antes de que despegue el avión, fíjense bien, antes de que despegue el avión, deben de transmitir electrónicamente las líneas aéreas el número de vuelo, fecha y hora de salida, de arribo, aeropuerto de donde sale, aeropuerto donde llega, número de asiento, información del pasajero, número de maletas, peso de las maletas, destino de las maletas, estatus del equipaje, orden del equipaje. Vean ustedes cómo hasta ese tipo de gastos, si las personas, que es muy usual aquí en nuestro estado de Zacatecas, los hijos se cooperan y le pagan un viaje a los papás a que se vayan a Europa, o a los papás a que se vayan a ver a los otros hijos que están en Estados Unidos, y como ellos ya no tienen ingresos, sino que viven de lo que les dan los hijos, y los hijos van y le compran los boletos de avión a nombre del papá y de la mamá, ante la autoridad va a salir esas personas que ni siquiera son contribuyentes con una erogación. Si fueron de 100, 200,000, 300,000 pesos, pues olvídense, esos contribuyentes le va a decir el sistema: oye, a mí la línea aérea fulanita me dijo que hiciste una erogación de 200,000 pesos, por ejemplo, si se fue a Europa, y resulta que tú no tienes ingresos, tienes que explicarme el origen de la discrepancia. ¿Qué va a decir? Es que eso me lo dieron mis hijos. Pero ¿cómo se demuestra documentalmente que lo dieron los hijos? La única forma es que los papás tengan cuentas abiertas a nombre de ellos y que los hijos desde sus cuentas le hagan una transferencia. Todo eso se llama la materialidad. Y con la cuenta de origen, con la cuenta de destino, con los estados de cuenta y demás, ya se puede demostrar que efectivamente el origen del dinero son los hijos, y que los hijos pues sí declararon. Pero si nunca se sigue ese caminito de documentar, de hacer los pasos en forma ordenada, lo único que estamos generando son riesgos y contingencias a personas que tarde o temprano van a pagar las consecuencias, como es el ejemplo que le estoy poniendo, porque hasta en ello la autoridad se da perfecta cuenta de lo que está gastando esta persona en este concepto. ¿En cuál? Gastos de viaje. Como eso hay muchos, ¿no? ¿Cómo se determina la discrepancia fiscal? Bueno, pues como les había comentado, la autoridad la tiene muy fácil porque los sistemas, los terceros y demás, como ya lo comenté en el artículo 91, le reportan y las computadoras suman: oye, yo localicé que tuviste gastos por 200, compra de bienes muebles por 100,000, de inmuebles por 200, pagaste las tarjetas 400, pagaste las tarjetas de crédito 20,000, pagaste un préstamo por 80,000, otorgaste préstamos por 40,000, hiciste otras erogaciones por 10,000. Todo eso se lo dicen los sistemas a la autoridad. Acuérdense que cuando las erogaciones son mayores que los ingresos, de tal forma que la suma que saca la autoridad, porque fue información que le dieron, que fueron a caer a sus sistemas, fue de 1,050,000. Pero aquí lo importante es que eso antes no se daba. Por eso hubo la necesidad de hacer la reforma 2014, para que ahora en forma automática, en forma automatizada, en forma instantánea, el cerebro de la autoridad le diga: esta persona física tuvo 1,050,000 y ya presentó su declaración anual, y en su declaración anual solamente declaró 400,000. Hay una discrepancia de 650, y por lo tanto, si no se aclara, pues se considera un ingreso que causa impuesto pues fácilmente a un 30 o 35%. Antes de la reforma del 2014, pues la autoridad no hallaba ni por dónde, no tenía acceso a las cuentas de cheques, de depósitos y demás, y por lo tanto, a lo mejor, en lugar de haber llegado a 1,050,000 de erogaciones, pues hubiera llegado a 600, por decir algo, y contra los ingresos 400, discrepancia de 200, pero ahora, con toda la reforma que hizo, pues ya llega casi al 100% de las erogaciones. Me brinco estos dos. Y bueno, diría: oye, ¿y qué situaciones generan discrepancia? Pues préstamos entre familiares. ¿Por qué? Porque muchas de las veces llega, no sé, mi cuñado y me dice: oye, fíjate que tengo problemas para poder pagar esto, pagar lo otro, no me prestas, no sé, 50,000 pesos, 100,000 pesos.
y yo se los presto, a lo mejor los tengo en efectivo, y él después me va abonando y me va depositando en mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Cada depósito que entre a las tarjetas va sumando como erogación, erogación y erogación. Entonces, cuando me diga el fisco, oye, es que tienes erogaciones superiores a los ingresos, y yo le señale, no, fíjate que esto fue préstamo que le hice a mi pariente, por afinidad, mi pariente político, que es mi cuñado, la cantidad de 100 o 200,000 pesos, y él me los fue pagando, pues yo para poderlo comprobar tengo que hacer un contrato, tiene que estar firmado, tiene que tener, aquí se le conoce fecha cierta, es decir, la firma ante el notario público, que si hay una cuenta de donde salió el dinero para dárselo a él, que de la cuenta que él me pagó existe estado de cuenta para comprobar que fue el retorno de ese dinero. Si no hay toda esa materialidad, si no hay toda esa documentación, pues el fisco, el SAT, me desecha las pruebas y subsiste la diferencia, ¿verdad? Entonces también otro de los conceptos que generan discrepancia es la venta de un inmueble escriturado a un valor menor al cobrado. Lo que, déjenles platico así rápidamente lo que sucede aquí en nuestro país. Muchas de las veces yo a lo mejor vendo un terreno en 500,000 y entonces voy con el notario, le digo, hágame la escritura, lo vendí en 500,000. Dice, pero mire, le va a salir caro los impuestos del traslado por esto y esto y esto. Yo creo que de acuerdo al avalúo, en lugar de venderlo en 500, pues lo podemos poner en 300,000, de tal forma que de esa forma se pagarían menos impuestos. Bueno, ándale, pues aguanta que se ponga en 300, sí, que se ponga en 300. Y el notario reporta una venta de 300,000 en forma electrónica. Yo fui el vendedor y Juan fue el comprador. Pero los 500 que yo agarro, voy y los deposito en el banco. Entonces dice el fisco, oye, espérame, aquí en el año tuviste una erogación de 500. ¿Cuál fue? El depósito en el banco. De algún lado sale el dinero para ir a depositar 500,000 al banco. Y tu declaración nada más están 300 de ingreso. Hay 200 de discrepancia. ¿Y cuál fue la discrepancia? Pues que fue un ingreso que no se declaró al 100%. Por eso la venta de inmuebles escriturado a un valor menor al cobrado. Yo lo escrituré en 500 y cobré nada más 300, hay una discrepancia de 200. Son situaciones que no se reflejan en ese momento, sino que se reflejan cuando el fisco se dé cuenta que yo realicé un depósito de 500,000. Luego, comprar bienes muebles o inmuebles a nombre de terceras personas distinta a la que hace la erogación que hijos, esposos y padres, lo mismo. Surge la oportunidad de comprar un departamento, el departamento cuesta 1,000,000 de pesos y yo soy el que tiene el dinero, pero de una vez quiero ponerlo a nombre de mi hijo, voy con el notario, el departamento va a estar a nombre de mi hijo y mi hijo no está dado de alta ante el registro federal de contribuyentes, no es contribuyente, pero él en los sistemas va a salir como una persona que tuvo una erogación, que fue la compra del departamento de 1,000,000 de pesos y que no tiene ingresos porque no está dado de alta en el registro federal de contribuyentes. Entonces ahí yo estoy involucrando a personas inocentes que si no lo hago en una forma correcta va a tener problemas de discrepancia fiscal. ¿Cuál es la solución? Aquí la solución es yo que tengo el dinero, 1,000,000 de pesos, le hago un donativo a mi hijo, se hace un contrato de donación, se lo deposito en el banco y ya configurada la donación, él hace la compra del departamento, de tal forma que cuando llega a los sistemas, él va a tener una erogación de 1,000,000 de pesos y le va a decir el fisco, oye, tú tienes una discrepancia porque no tienes ingresos, y va a decir mi hijo, sí, tuve ingresos, fue un ingreso de una donación, aquí está la escritura de la donación de ese 1,000,000 de pesos que le hicimos ante notario público, y como en la ley del impuesto sobre la renta la donación está exenta, pues ahí ya no hubo ningún problema. Pero aquí a lo que los estoy llevando es que tenemos que estar más informados y tenemos que ser más ordenados. Si se hace eso, pues no va a tener ningún problema, pero si no se hace eso, va a tener muchos problemas. Lo mismo recibir remesas de familiares del extranjero, igual, de repente le está llegando dinero y dinero a los papás porque tienen a sus hijos en Estados Unidos y caen en las cuentas, o bien le manda dinero y con eso lo cambian en una casa de cambio, y con eso van haciendo construcciones, van haciendo inversiones, pues todo eso se tiene que documentar, se tiene que hacer un contrato de donación,
donde al final del año, ¿cuánto te mandé? Pues te mandé $100,000, pues hay que hacer un contrato de los $100,000 donde se comprueben con los $100,000 que fue una donación que le hizo el padre. Si no se hace de esa forma, pues los papás no van a poder justificar de dónde salió el dinero, ¿verdad? Luego, obtención de otros ingresos y depositarlos en tarjetas de crédito. A lo mejor, como ama de casa, se pone a hacer venta de zapatos, de cosméticos y deposita el dinero en una tarjeta de débito o en una tarjeta de crédito, pues deja huella en la tarjeta de débito, va a hacer erogación y como son ventas que no reporta, pues el ingreso es cero y todo va a ser discrepancia. Envío de dinero a familiares haciéndoles depósitos en efectivo, a cuentas de banco lo mismo. Prestar el crédito personal para compra de bienes igual. Luego hacer depósitos en efectivo, hacer pagos en efectivo a tarjetas de crédito, igual solicitar comprobantes fiscales de todas las compras, también puede ser, porque si lo pago en efectivo todo y de todo pide factura, pues toda la factura deja huella. Manejo desordenado de las finanzas personales y las operaciones sin sustento documental. También los depósitos no identificados en las cuentas del contribuyente, también utilizar cuentas propias para realizar operaciones de terceros, también cuentas por cobrar como accionista a las empresas, también hacer préstamos a las empresas que no están documentadas o hacer aportaciones para futuros aumentos de capital que no están documentadas, también de ser motivo de la discrepancia. En conclusión, ¿qué situaciones influyen sustancialmente en la generación de la discrepancia? Pues punto número 1, estar haciendo erogaciones en efectivo porque no hay forma de justificar el origen. Luego, operaciones sin sustento documental, lo que les dije, los préstamos y demás sin contratos, sin estados de cuenta, no me la va a creer que fueron préstamos. Obtención de ingresos que no se declaran, manejo desordenado de las finanzas personales, lo mismo. Ya platiqué que el principal remedio es ser ordenados. ¿Y cuáles serían las alternativas para evitar la discrepancia fiscal? Pues crear un soporte documental a los actos jurídicos, donaciones, préstamos y demás, siempre con un contrato, evitar el uso de efectivo, un manejo adecuado de las cuentas propias, como lo comenté, conservar documentación comprobatoria de ingresos y deducciones por operaciones personales también, y llevar, pues no una contabilidad, sino una libretita donde vayas anotando los depósitos más importantes, los gastos más importantes, y por qué no ir archivando los papeles. No significa que hagas asientos contables, ni pólizas, ni nada por el estilo, pero que tengas la información localizable y disponible. También adopción de sistemas de registro, como lo comenté, de información que permitan cuantificar ingresos y hacer una planeación patrimonial. Lo demás, pues son los mismos consejos. Hacer contratos, utilizar como medio de pago la tarjeta de crédito, no comprar bienes muebles o inmuebles a nombre de otras personas, ya lo expliqué. Archivar y conservar estados de cuenta bancarios también. Son ahí recomendaciones que se quedan en las láminas que les voy a regalar. También del lado de los ingresos, pues tener los comprobantes a través de constancias, de retenciones, de contratos, y consultar también previamente al contador, que es lo que más recomendamos, porque muchas veces las personas físicas, pensando que están haciendo bien las cosas, pero desconociendo sus consecuencias, no consultan al contador y lo consultan cuando ya todo está hecho y es mejor consultarlo previamente. Luego, también recomendamos, por ejemplo, ahorita que se presentó su declaración anual de los contribuyentes, antes de presentar la declaración anual, pues tantearle a ver si no está cayendo en discrepancia y para ver esto, pues se tiene que pedir la información al contribuyente de las donaciones, de las cuentas, de las compras de bienes, escrituras, préstamos y demás. O sea, información adicional para saber si está en riesgo de una discrepancia. No solamente hacerle la declaración. Vuelvo a tomar el ejemplo del médico. Si yo soy el contador de ese médico y yo me quedo nada más con la información que él me da, que dijimos fueron 200,000 pesos, aunque en realidad él cobró 1,000,000 y yo le declaro los 200 y le hago la contabilidad por los 200, pues cuando menos decirle, oye, pues tráeme estados de cuenta y esto y lo otro, para saber si no tienes problemas de discrepancia. Si yo ahí le veo que hay erogaciones más altas que los ingresos, le voy a decir, oye, es que tú puedes tener problemas de discrepancia. Todas estas erogaciones, los 800,000 pesos por compra de bienes, de esto, del otro, depósitos, el fisco ya lo sabe y tú solamente le estás presentando una declaración de 200,000. Va a haber discrepancia. A lo mejor todavía se puede componer, ¿verdad?
Entonces es recomendable pedirle sus comprobantes también de viajes nacionales y al extranjero, que no tiene nada que ver con lo que está declarando, que porque es asalariado y demás. Pues sí, pero el fisco ya te tiene vigilado, ya sabe que saliste al extranjero, hasta sabe a qué hora saliste, en qué vuelo, de qué aeropuerto, a dónde llegaste, qué maletas llevabas, qué asientos, en qué asientos ibas. Se los acabo de leer, es información obligatoria. Remesas del extranjero, herencias, venta de casa, habitación, etcétera. Entonces, el fisco aquí en nuestro país también exige que si tenemos préstamos, que si nos hacen préstamos, donativos o premios, si vendemos una casa habitación que esté exenta, si obtuvimos una herencia o si gastamos en viáticos, eso, aunque no se involucre en la determinación de los impuestos, tenemos que informarlo en cuadritos especiales dentro de la declaración, para que cuando se termine el ejercicio, si tenemos problemas de discrepancia, yo le diga, oye, es que el monto del dinero para poder haber comprado aquel terreno fue un préstamo que me hizo mi papá. Ah, bueno, pues aquí está mi declaración y aquí está el cuadrito donde yo te dije que además obtuve un préstamo de tal cantidad. Entonces, son situaciones que los contribuyentes mexicanos ignoran y descuidan, y cuando vienen los problemas, pues ya no se los toman como válidos. Por lo tanto, diríamos, de manera de conclusión, el SAT está obligado a cuantificar las erogaciones, es decir, lo dije desde un principio, le es más fácil saber a dónde fue a parar el dinero a través de los FDIs o facturación electrónica, a través del sistema financiero, a través de información de terceros, del extranjero, a través de la contabilidad electrónica, y el contribuyente está obligado a comprobar los ingresos con los que cubrió las erogaciones, a través de los ingresos grabados, los ingresos exentos, los ingresos que no están declarados, los ingresos que no son objeto, como los saldos preexistentes de dinero que ya traía ahorrado, de préstamos obtenidos, de cobro de préstamos que realizó, de donaciones recibidas, de herencias, de todo ello para justificar la probable discrepancia fiscal. Ahí viene, dice, señala que el contribuyente, una vez que le notifique que está en problemas de discrepancia, le dan 20 días para aclarar, le pueden agregar otros 15 días, pero que si no aclara, queda como una discrepancia, que se considera como un ingreso grabado y que se emite la liquidación y que en consecuencia se tiene que pagar el impuesto sin hacer a un lado que ya el Código Fiscal de aquí de México lo toma como un delito de defraudación fiscal, incluso hasta le impone penas corporales al momento de que lo asimila como un delito de la defraudación fiscal, con 3 meses a 2 años de prisión cuando el monto no exceda de 1.734.000, de 2 a 5 cuando exceda de 1.734, pero que no rebase 2.601, y de 3 a 9 años cuando sea mayor a 2.601.000. Como verán ustedes, pues ya la autoridad, diríamos que comparativamente hablando, desde el punto de vista internacional, pues estaríamos hablando de una autoridad, yo creo que de las más informadas de todo el mundo, al interior y al exterior, y habilitados todas las posibilidades para, como luego se dice, o por la buena o por la mala, hacer pagar a los contribuyentes cuando tienen problemas de discrepancia. Ya como conclusión, y ya con eso termino, aquí lo peor de todo es la ignorancia que tienen aquí los contribuyentes en México acerca de este principio de la discrepancia fiscal, y que se dan cuenta hasta que la autoridad ya los está revisando en forma electrónica. Pues sería todo. Nos retrasamos un poquitito, pero bueno, es el tema que quería compartirles. Yo sé que lo hice en base a la legislación mexicana, pero es un principio universal que se lleva en otros países parecido, de una forma más ligera, más light, pero que en otros países son muy penados, como es el caso de España y de Italia, que ellos iniciaron mucho antes este procedimiento y lo fueron utilizando a través de cerebros electrónicos, pero hoy en día México se da el lujo de tener prácticamente el acceso al 100% de las erogaciones. Pues muchas gracias. Si hay dudas, adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Dice Dina Valdés, muchas gracias, dice muy interesante el tema.
Sí. ¿Alguna otra? Ya sea por micrófono, con confianza. ¿Alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, entonces, doctor, nuevamente muy agradecida, ¿verdad? Hemos tenido bastantes problemas de energía aquí en Honduras ahorita. Y me estaban diciendo en el otro grupo que tampoco tienen energía. Pues espero queda grabada y luego nosotros lo retransmitiremos. Entonces, Sí, si no adelante. hay, ajá, si no hay más preguntas, Buenas Sí, y noches. yo les hago llegar el material, el archivo de este material, para que lo puedan consultar. muchas gracias. Creo que ahí había una pregunta. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Keldin Martínez, muy interesante el tema, la verdad que me gustó mucho, doctor. Solo una pregunta nada más. Aquí en nuestro país, donde es bastante difícil con lo que es el impuesto de la renta, es en las zonas rurales. No sé, porque en la tecnología cuesta que llegue bastante a las zonas rurales. No sé cómo trabajan en ese tema en México. Desafortunadamente, en México no hay un tratamiento mm, eh, discrecional, sino que todo es general y desafortunadamente a todos los contribuyentes, independientemente que tengan la capacidad económica o la capacidad administrativa o la capacidad tecnológica, le imponen el mismo tipo de obligaciones. Lo único que ha hecho la autoridad es que en el campo, sobre todo los muy pequeños agricultores, pero muy pequeños agricultores con ingresos de 1 millón para abajo máximo, los libera de todas las obligaciones fiscales y los controla a través de sus compradores. Es decir, los compradores emiten las facturas de las personas físicas, le llamamos nosotros autofactura, es decir, diríamos factura de compra, en lugar de que lo haga el mismo agricultor. Pero eso no impide que si ese agricultor se esconde como pequeño agricultor de capacidad económica pequeña y tiene cuentas fuertes en el banco y mete dinero y vende su cosecha o su ganado sin expedir comprobantes y el dinero va y lo invierte en terrenos y esto y que el otro, pues aunque esté en el campo y todo, la autoridad lo va a detectar, ¿verdad? Porque es información que sin conocerlo, sin irlo a revisar, habiéndole exentado de llevar contabilidad y demás, pero lo controla en sus movimientos. ¿Cómo? A través de tener acceso permanente, en forma instantánea de sus cuentas, de sus inversiones, de sus adquisiciones y de todo. Entonces, diríamos que no se escapa nadie, ¿verdad? Esa es la realidad. Solamente que este agricultor todo lo manejara por fuera, todo lo manejara en efectivo, nunca lo depositara en el banco, ni nunca hiciera compras en las que exista un comprobante fiscal, solamente así la autoridad no pudiera dar con él. Pero si por algún motivo fue y compró un tractor, pues el tractor lo tiene que escriturar. Si está pagando internet o está pagando energía eléctrica, y la empresa que le da ese servicio de energía eléctrica le está facturando, pida o no pida, y lo está facturando, pues la autoridad se puede ir dando cuenta, ¿verdad? Aquí en México, allá a lo mejor tarde o temprano va a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque es la única forma de encontrar a los que verdaderamente tienen dinero, no a los que aparentan tener poco, sino a los que realmente tienen dinero. ¿Y cuáles son los que realmente tienen dinero? Los que tienen un nivel de vida grande, que pueden invertir, que pueden comprar, que pueden traer, etcétera, aunque su contabilidad diga otra cosa, aunque su contabilidad lo refleje como un contribuyente pequeño, ¿verdad? Bueno, doctor, muy interesante el tema, dice, muchas gracias, excelente tema, ¿verdad? Agradecerle por haber impartido sus conocimientos, dice Adela.
con nosotros y muy importante lo que expuso. Y nosotros pues muy agradecida, ¿verdad? Yo en lo personal por haber tomado la invitación y como les digo nuevamente es un excelente catedrático. Me ha impartido varias clases en lo de que es el doctorado. Fíjese, doctor, que hay muchos que me han preguntado que cómo pueden hacer para obtener, para entrar al doctorado en México, el doctorado en impuestos. No sé si usted nos puede dar un poquito de información. Yo he estado compartiendo lo que nos han mandado y otras personas creo que ya se han abocado a ustedes, pero me dicen que batallan con el horario, porque Sí, algunos, creo que la mayor parte son catedráticos de la universidad. sí. Bueno, aquí también les puedo pasar este archivo, que es precisamente la forma en que estamos promocionando el doctorado aquí en el país. Entonces, incluso déjenlo repaso 2, 3 minutos. Miren, esta es la foto de nuestra universidad, bueno, del salón donde se presentó el primer titulado, que fue hace 2 años, más o menos, un poquito más. Está el centro, está la que era directora, luego el que tiene corbata roja y camisa blanca, fue nuestro primer titulado. Él es actualmente secretario de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas y a su lado está el rector. Yo estoy acá en la otra orilla, el doctor Acosta también como sinodal y el doctor Palomo. Entonces, ese fue el primero. Y desde entonces hemos estado titulando, por ha la tercera generación, que es antes de ustedes, Fanny, ya está más de la mitad, está titulado. Y aquí el título, ha habido alumnos que después del examen profesional, en menos de 48 horas ya tienen su cédula profesional y su título en electrónico. Y aquí están los requisitos que se plantean para que puedan ingresar, de los requisitos de el perfil de ingreso. Es un programa muy corto, son 2 años, está dividido en 4 semestres, cada semestre es de 4 materias, cada materia es de 4 semanas, y en la semana nada más se utilizan 2 días, el lunes y el martes, de las 5 a las 10 de la noche. La verdad es que se pasa muy rápido, yo creo que usted lo ha experimentado, Fanny, pues ya está en la última materia y se va muy, pero muy rápido. La quinta generación ya está a punto de terminar su primer año y solamente le queda el otro año. Sí, sí se va muy rápido. Aquí lo importante es que es 100% virtual. Si fuese presencial, pues sería imposible, ¿verdad? Para que, por ejemplo, en el caso de Fanny, lo hubiera cursado, pues era imposible venir cada 8 días hasta acá. Entonces, es virtual. Y aquí, con cada uno de ustedes que esté interesado, se puede hacer el compromiso de que si no pueden entrar las 5 horas, y pueden entrar las 3 últimas, se puede hacer el compromiso de pasarles el archivo de las clases grabadas. Aquí tenemos el 100% de las clases grabadas, de tal forma que con algún trámite se puede tener acceso a la clase para verla completa, para repasar y tener la consulta permanente, porque por algunas situaciones a lo mejor en ese momento me tuve que levantar, salir y regresé 10, 15 minutos después y ya se fue el detalle importante de lo que estaba exponiendo, pero si tengo el archivo grabado, pues lo puedo repasar las veces que quiera, o incluso si no lo entendí completo, pues lo puedo repasar hasta entenderlo bien. Entonces, es por ello que lo pusimos lunes y martes, que son los días más cómodos, vamos a llamarle, generalmente, porque miércoles, jueves y viernes pues hay estudios de posgrado, y viernes y sábado, hasta cierto punto, pues aquí en nuestro país, lo que es el sábado, pues es día de asueto, y ahí sí se hace largo el doctorado, porque si fuese los sábados, pues se trabaja desde el lunes hasta el sábado, y el domingo ya nada más son días de descanso, y por eso hicimos lunes y martes, que ha tenido mucho éxito. Vamos a iniciar las clases el 12 y 13 de agosto de este año, del 2024, pero antes hay que hacer un curso propedéutico. Este curso propedéutico, bueno, aquí está también la lámina de los 16 materias, son 4 por semestre. Créanme que todas las materias son útiles. Hemos tenido fallas, pero yo creo que hemos tenido mucho más aciertos que fallas, de eso estoy totalmente consciente. Y la verdad es que los catedráticos
prácticamente todos son de primer nivel, porque es gente profesional que vive en la práctica, que desarrolla en la práctica lo que está enseñando en el aula, vamos a llamarle. Entonces no son personas que desconozcan las materias, tanto de teoría como de práctica. Todas lo conocen de teoría y de práctica, y son conocimientos completos que se pueden utilizar pues prácticamente en forma instantánea desde que los adquiero. Y además lo más bonito de esto es que forman parte del patrimonio personal de cada uno. Es un bien intangible que estamos adquiriendo. ¿Cuál? Una formación profesional, una información de grado superior, que tarde o temprano el compromiso es que nadie lo deje morir, que lo siga manteniendo. Es como si ya se llevara la maceta con la planta y hay que seguir regando esa planta, pero lo importante es que ya tienen esa maceta, pero ya tangible, lo tienen ahí. Y de esa forma, pues se crea lo que bien se aprende, no se olvida, y lo que se aprende, eso es nada más de ustedes, de nadie más. Es un patrimonio que les queda para toda la vida, esa es la realidad. Se sigue regando la planta, ¿no? El curso propedéutico, como les comentaba, es antes. Abrimos la prescripción, que sería del 9 de abril al 26 de mayo. El pago es de 9,000 pesos, sería del 27 al 31 de mayo. La duración es por 4 semanas, el curso propedéutico, pero nada más utilizamos 3 días de cada semana, por única vez, porque es el curso propedéutico, para hacerlo más corto, durante el mes de junio, el 3, 4 y 5, y el 10, 11 y 12 una materia, luego 17, 18 y 19, el 24, 25 y 26 otra materia, y lunes, martes y miércoles, de 17 a 22 horas, solamente en el mes de junio. Y ya se pasa el curso propedéutico, se tienen vacaciones, lo que es julio y gran parte de agosto, para iniciar las clases como te había comentado. Y bueno, pues los datos de dónde depositar y qué papeles entregar, etcétera, etcétera. Ahorita les paso el nombre y la dirección. Y el inicio sería el 12 y 13 de agosto, como les comentaba. Cada caso en particular no estamos cerrados, lo podemos platicar desde luego. Que diga, oiga, yo nomás puedo los lunes y martes y miércoles. Yo me comprometo a hablar con cada uno de los maestros, como los vayan teniendo, explicar la situación y que nos ayuden a darle todas las facilidades para que ustedes lo sigan llevando. Y lo más bonito de esto es que es totalmente virtual, como les comenté, que a distancia se puede ir desarrollando. Y Fanny les podrá platicar que después de 2 años conoce personas aquí de México ya que ya han cultivado amistad. Y aquí las únicas 2 veces que les pedimos que vengan a nuestra universidad y que pueden venir en cualquier momento es al día de la graduación, que precisamente Fanny ya le va a tocar el día 29 o 28, no me acuerdo, de junio. Va a ser su graduación presencial, la ceremonia de entrega de su reconocimiento, su diploma o constancia de que terminó, y el acto académico, y el día de su examen profesional, que ojalá y no se tarde mucho con su tesis, que la pueda presentar, como le hicieron los de la tercera generación, más de la mitad lo presentaron, pues prácticamente al momento de que estaban saliendo, para que quede ya titulada. Obviamente somos una universidad pública, seria, tenemos 150 años de que se formó nuestra universidad desde 1800 y tantos. Está formada por más de 40,000 estudiantes, 3,000 maestros, 2,000 trabajadores. Entonces somos una universidad pues estable, afortunadamente, y sana. Esa es la realidad, y seria. Y pues ojalá y que se animen y son bienvenidos. Ahí están los teléfonos. Ahí está el teléfono con la señora Wendy, que es la secretaria de la oficina, y en cualquier momento con ella los puede comunicar conmigo, y desde luego que podemos atender cada caso en lo particular. Lo importante es dar la mayor cantidad de facilidades para que ustedes puedan ingresar al doctorado. Y también Sí, la archivo verdad, se los voy a vamos dejar. a pasar
vamos a pasar toda esta información y sí, le cuento que ya mi tesis está a un 90%, solo falta pasar lo que son las entrevistas y hacer el resumen. Y sí, la verdad, al principio parece que no van a pasar los días, pero sí pasan bastante rápido y en realidad ya el doctorado en impuesto es otro nivel que traería mucho conocimiento para poder nosotros venir a aplicarlo, la verdad, aquí a Honduras, ¿verdad? Porque se aprende bastante, se aprende bastante, se aprende mucho el porqué, ya en la parte investigativa creo que sirve bastante. Sí. No, qué bueno que coincidimos, Fanny, y pues yo la felicito por ese esfuerzo que ha tenido, a pesar de estar a una distancia muy considerable de nuestro país, y que ha ido avanzando y avanzando, avanzando, y además con muy buenas calificaciones. El otro día estaba viendo la lista y esto tiene muy buenas calificaciones. Gracias, gracias. Bueno, doctor, si no hay más, muy agradecido, ¿verdad? Muy agradecidas y vamos a pasar esa última información que pueden llegar a un acuerdo. Y si ya para junio 29 es la graduación de nosotros, yo creo que ya a principios de septiembre también estamos terminando con la parte de la tesis. Pero sí, muy agradecida y muy agradecida también con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si no Sí, tenemos gracias, más Jackie. preguntas, chicos, creo que nos podemos despedir. Sí. No, y aquí será bienvenida y pues vamos a tener la oportunidad de conocerla en persona después de conocerla a distancia 2 años. Gracias, Fanny. Y gracias a Bueno, todos. Y aquí los muchísimas esperamos. gracias. Gracias, que sigan bien y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, buenas noches.